Semana es Vayeshev, muy bien. Me encanta, me encanta. No. Ok, Parashat Vayeshev. ¿De qué se tratan las aliot? Vamos a partir, como siempre partimos. ¿Sí? ¿De qué se tratan las aliot de Vayeshev? ¿Ah? Son dos. Primero que nada son dos. No es él, son los sueños de él. Ok. Eso estaría bueno, gracias, Inbar. Sí. El primero es respecto de los celos de los hermanos. Así comienza la parashá, con los celos de los hermanos, producto de un error que cometió Jacob, que vamos a estudiar muy por encima para que vean. ¿Ok? Y eso junto con en dos niveles. Uno a nivel de la relación que tenía con el papá y otro a nivel de la relación que tenía con Akadosh Baruj Hu, los dos sueños. La segunda aliá, ¿de qué se trata? ¿Leyeron? Vayeshev, sí. La segunda aliá de la parashá. Mandan a Yosef a... ¿Qué mandan? Jacob manda a Yosef a ver a sus hermanos Ok. están pastoreando. Ok. Muy bien. Y... La avientan al pozo. Ok. No, la venta es el tercero. La tercera aliá. No, la avientan. Avientan al pozo. Todavía no. Lo avientan en la tercera aliá. Ok. La segunda aliá comienza con el encargo de cuidar a los hermanos que Jacob hace a Yosef. Yosef decide ir a buscar a sus hermanos, incluso más allá de lo que le pidió el papá. A todo esto sabiendo que los hermanos lo odian. Y los hermanos, mientras él se acerca, se confabulan para matarlo. Y Rubén logra que no quieran matarlo, sino lo arrojen al pozo. Pozo que estaba seco, es la tercera aliá. La tercera aliá es todo el proceso desde que capturan a Yosef y hasta que lo venden. Contentos de haberlo vendido. Y le presentan la situación a Jacob. Nunca le mintieron, pero sí lo hicieron pensar, eso es Genevat Da'at, que es una forma de mentir, hacer que el otro piense lo que yo quiero que piense. Mataron a un chivo, tomaron la sangre, la untaron en el Ketonet Pasim, en la túnica de líneas que le hizo Jacob a Yosef. Y entonces le dijeron a Jacob, ¿acaso esta es la túnica de tu hijo? Y entonces él dijo, uy, sí, se lo comió un animal y se enlutó. Un luto que le duró ¿cuánto tiempo? 22 años. Estuvo 22 años de luto, que era un milagro. Vamos a hablar de eso probablemente en 2 parashiot más, cuando el luto termina. Tercera aliá, ¿de qué se trata? Una aliá muy extraña. Ya lo vendieron. La tercera lo vendieron. La tercera aliá vendieron a Yosef. Cuarta. No. Todo el proceso de Yehudá, toda la historia de Yehudá y Tamar, hasta el nacimiento de los dos hijos de Yehudá y Tamar, Peretz y Shelach, o Shelach. ¿Najón? ¿De dónde viene el Mesías? ¿De cuál de los dos viene el Mesías? De Peretz. Muy bien. Esa fue la cuarta aliá. La quinta aliá, ¿de qué se trata? No. Quinta aliá. Yosef llega vendido a la casa de Potifar. ¿Y qué pasa ahí? ¿Hasta qué punto es? No. Solamente es la etapa en la que Yosef entra a la casa de Potifar y Potifar encuentra gen Potifar en Yosef y Yosef asciende y se convierte en el administrador de todo lo que tenía Potifar. Hasta ahí llega la quinta aliá. La sexta aliá, ¿de qué se trata?
Cuando la mujer de Potifar decide que quiere estar con Yosef y hasta que lo meten a la cárcel, producto de que ella habló mal, ¿sí? La mujer de Potifar, la Guemará, cuenta cosas increíbles de lo que hacía para tratar de seducirlo y Yosef no lo aceptaba. En un momento estuvo a punto de tener relaciones con ella y cuando vio que estaba a punto y vio su futuro, decidió escaparse, se escapó, pero ya estaba medio desnudo, por eso se quedó ella con la túnica de él. Y entonces ella dijo que ella había gritado, pero no había nadie en la casa. Qué hilo. ¿Sí? Y hizo cosas que son muy feas también. La mujer de Potifar, y convenció el marido, que no le creía tanto, claramente, porque si no lo hubiese mandado a matar, lo mandó a la cárcel. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía Yosef en este momento? 17 empezó la playa. 18. Tiene 18 años. 18 años, o 19 años. ¿No? ¿Cuántos años estuvo en la cárcel? Saquen la cuenta. No están... Son 22 años que estuvo fuera de la casa, ¿correcto? ¿Cuántos años duraron los años de abundancia? 7. ¿Y cuántos años, en qué año de los años de hambruna bajaron? En el segundo año. O sea que hay que restar a los 22, 9 años. ¿Correcto? ¿Cuántos quedan? Vamos rápido, 13, muy bien. Y después de los 13 todavía tengo que sacar el año que estuvo con Potifar. 12 años. 12 años en la cárcel. ¿Ok? De los 12 años, estuvo 10 años hasta que llegaron que es la última aliá, la séptima aliá, los ministros del faraón, ¿correcto? Llegan a la cárcel y tienen cada uno un sueño y Yosef les interpreta los sueños y a partir de eso van 2 años más. Miketz, ¿sí? Parashat Miketz, que es la próxima semana. ¿Estamos? Esas son las temáticas de la parashá. Aquí me dijeron que habían estudiado, que tenían muchísimas preguntas sobre la parashá. Así que, buenísimo. ¿Cuáles son las preguntas que tienen? Ya va. Había dicho no volvió, y uno se interpreta que después Yehuda y Tamar. Ah, Dice sí. que no volvió. Que no volvió a tener relaciones con él o que Con ella. no paró. O sea, Mejor. Hay dos lecturas. Mejor. Eso es la pregunta. Ok. Vamos a partir con las primeras aliot primero. Después quizás contamos eso. Vamos a ver cómo alcanzamos. ¿Cuál fue el error? ¿Dónde comienza el problema? Dice la parashá, Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv, be'eretz Knaan. La palabra Vayeshev aparece otra vez en el Humash. ¿Dónde aparece? Vayeshev. Vayeshev dice Israel, no dice Yaakov. Ahí. Vayeshev Israel. En el Sefer de Bamidbar está la parashá de Baal Peor, todo el tema de cuando las mujeres de Midian vinieron a seducir a los hombres de Israel, en particular a la tribu de Shimón. Ahí aparece de vuelta la palabra Vayeshev, comenzando el pasuk. ¿Cuál es la kavaná Vayeshev? Se asentó. ¿Ok? Se asentó. La kavaná dejó de moverse, dejó de avanzar. Rashi tiene una explicación muy interesante que lo trae del Midrash. Rashi dice que los tzadikim piden también que les vaya bien. ¿Acaso Jacob pidió dedicarse a estudiar y a crecer espiritualmente? Y ya,
Entonces Akadosh Baruj Hu dijo que quiere también todo este mundo y también el próximo. Inmediatamente generó toda la situación de Yosef. Eso dice el Midrash. Déjeme partir por un Midrash aparte. ¿Podrían cerrar la ventana de allá? Porque el ruido es muy grande para mí. Me molesta. Estoy viejito ya para estas cosas. El ruido molesta. Gracias. Ahí sí. ¿Ven? Ok. El Midrash cuenta que Esav y Jacob estaban dentro del vientre de Rivka y estaban luchando. Y el Midrash dice así, que había una lucha entre Esav y Jacob cada vez que pasaban por un Bet Midrash, ¿cierto?, de Torah. Entonces Jacob quería salir. Cada vez que pasaban por el Bet Midrash de Avodah Zará, Esav querían salir. Todo eso lo conocen nosotros. Lo interesante del Midrash es que dice que había una lucha por el Olama, por los dos Olamot, por los dos mundos, Olam Hazé y Olam Habá. Lo que implica que si había una lucha por los dos mundos, los dos querían los dos mundos. Porque si Esav solo quería Olam Hazé y Jacob solo quería Olam Habá, ¿ok?, entonces no habría pelea. ¿Está claro? Lo que nos viene a decir el Midrash es que Jacob quería los dos mundos y Esav quería los dos mundos. Por eso hay una pelea. La diferencia es cuál es el primero. Según Esav, el primero es Olam Hazé. Entonces tengo que agarrar primero Olam Hazé y después me quedo con Olam Habá. Según Jacob, no. El primero es Olam Habá y a través de Olam Habá me quedo con Olam Hazé. Pero los dos quieren los dos mundos. Viene Rashi y nos dice que Akadosh Baruj Hu dice que si el tzadik quiere tener que le vaya bien también en este mundo, estar tranquilo también en este mundo, entonces le tira problemas para que no pueda estar tranquilo. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Entienden cuál es el problema? Jacob quiere los dos mundos. Dice en la parashá que Jacob quiso relajarse en este mundo y dedicarse a Olam Habá. ¿Ok? Y Akadosh Baruj Hu dijo, no, este mundo no es para que estés tranquilo, solamente Olam Habá. Jacob quiere los dos mundos, significa que quiere también estar tranquilo acá y también estar tranquilo allá. Como todo el mundo quiere lo mismo. Vamos a pasarlo bien acá, vamos a pasarlo bien allá, todo bien, no pasa nada. Akadosh Baruj Hu dice que no, esa no es la forma. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hizo Jacob? Inmediatamente cometió un error. ¿Cuál es el error que cometió Jacob? No que tuviese preferencia por Yosef, que mostrara la preferencia por Yosef. Lo que dice la parashá es que lo quería más a Yosef que al resto de sus hermanos. ¿Por qué? Porque era el hijo porque era el hijo más sabio. Y a continuación dice la parashá, y le regaló Ketonet Pasim. El i es un conector que viene a decir, y por eso le regaló el Ketonet Pasim. Es decir, el motivo por el que le regaló es porque prefería a Yosef. Como lo prefería, porque era el Ben Zkunim, ¿sí? Porque lo prefería, entonces le regaló. Y los hermanos lo odiaron. Entonces, el error no es que prefiera, es normal que uno tenga preferencia porque uno se identifica más con unas personas que con otras, eso es normal. Pero uno no puede mostrar preferencia por una persona u otra, eso es distinto. ¿Entienden la diferencia? ¿Están conmigo? No puedo mostrarlo, no puedo decir hacer algo que haga que mis hijos crean, o peor todavía, se dan cuenta
que uno es preferido respecto del resto. No puedo hacer eso. Porque lo que se genera es celos. Y vamos a ver en las próximas dos parashiyot que los celos son el punto crítico de todo este cuento. En 2 semanas más. En 2 semanas más vamos a poder hacer el sikum y van a darse cuenta que muchas de las cosas que hemos estudiado en términos de Avodat Midot van a aparecer en 2 parashiyot más. Y van a ver cómo es tremendo lo que va a pasar. Va a estar grabado de Zatashi, Blineder. Quizás esa Dafka no. El error, por lo tanto, no es que uno tenga preferencia, porque es natural que una persona tenga preferencia por etapas, por características o lo que fuera, por otra persona. Eso es normal, porque uno se identifica con otra gente más, ¿sí?, que con unos más que con otros. Ustedes van a tener probablemente... Es normal que los hombres estén más cerca de las mujeres y que las mujeres estén más cerca de los hombres entre los hijos. Es normal que los hijos quieran más a las mamás, que las hijas quieran más a los papás. Eso es normal. ¿Eso implica que el papá es el preferido? No, es normal. Hay una cercanía mayor por algún motivo X. ¿Ok? De la misma forma, es normal que uno sienta más proximidad, más cercanía con algún hijo, pero eso no puede significar que eso se traduzca en que lo trato como preferido. Eso está mal. Diferente o preferido. ¿Okay? Eso no se puede hacer. Así que ahí aprendemos un primer concepto importante de la parashá. El primer error entonces fue de Jacob. Por eso la parashá dice Ve'ele toledot Yaakov. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן. והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. ¿Qué es lo que hacía Yosef? El error de Yosef ahora, que es importante. No. Los iba a cuidar, se dedicaba a cuidar a los hermanos. ¿Y qué hacía? Venía a acusar con Jacob a los hermanos las cosas malas que hacían con los hermanos. Estaban los hijos de la Shfajot, que en principio los otros aparentemente los trataban mal, y Yosef se encargaba de que no los trataran mal. Y aquí hay una figura muy extraña que está pasando. Porque los hermanos, hijos de la Shvajot, también lo vendieron. También estaban de acuerdo con venderlo. Pero Yosef los estaba ayudando. ¿Por qué lo querían vender? Es raro, ¿no? Muy extraño. Estaba ahí cuidando, era Roé, era el pastor de los hermanos, que lo estaba ahí supervisando que hicieran las cosas bien. Tenía 17 años, era uno de los más pequeños. Dijimos, los mayores tenían 25 años, ¿correcto? Y resulta que él iba a cuidar que hicieran las cosas bien. Y cuando hacían las cosas mal, iba a contarle al papá. Buchón, como dicen en Argentina. Acusete, como dicen en Chile. ¿Sí? Chismoso, etcétera, etcétera. Lo que hacía era la Shon Ra. ¿Cuál es el castigo de la Shon Ra en la Torá? No, Yosef. Vayave Yosef et divatam ra'a el aviam. De los hermanos o de Zilpa, o de Bilha, o de Lea, o de... No, Benjamín no era parte del Heshbon, era muy niño. ¿Cómo por qué? Pero estaban haciendo mal. Hacían cosas mal, entonces venía Jacob. ¿Okay? Entonces, ¿cuál fue el error que cometió Yosef? La Shon Ra. La Shon Ra. Y aquí la Torah lo llama Na'ar,
jovencito, era un joven. ¿Sí? No es la forma. Ir a hablar con el papá no es la forma. Ir a acusar a la gente no es la forma. Es que eso es lo que hacía. ¿Ok? Fíjense, ¿cuál es el castigo que tiene la Lashon Hará en la Torá? Tiene dos partes. Lepra es el castigo espiritual y el castigo que el pueblo tiene que imponer a la persona que hizo la Lashon Hará, producto de la lepra, se impone un castigo. ¿Cuál? Sacarlo del campamento. Miren lo que pasó. Lo vendieron, salió del campamento. Vamos a verlo paso a paso. Entonces, hay dos errores consecutivos ya. Primer error consecutivo, el de Jacob, preferir explícitamente a Yosef. El segundo error es de Yosef, tener el comportamiento de hacer la Lashon Hará. Y dado las dos cosas, los hermanos odiaban a Yosef y no podían hablar bien con él. ¿Okay? Y Yosef tiene un sueño, primer sueño. ¿Cuál es el primer sueño? Que todos tenían unas gavillas, tenían un montón de espigas de trigo, cada uno era una especie de espiga de trigo, pero él estaba en el medio y todos se posternaban, todas las espigas de los hermanos se posternaban ante él. ¿Qué le dicen los hermanos a Yosef? Todo el mundo interpretó el sueño de una forma específica. ¿Cómo? Que iba a ser el rey. Todos interpretaron que él decía que él iba a ser el rey. ¿Y qué dijeron los hermanos? No vas a ser el rey, vas a ser el tirano sobre nosotros. ¿Sí? Moshel la Kavaná, una persona que rige sobre otro, pero no porque el pueblo quiere que lo rija, sino porque tiene fuerza para regir. ¿Mejor? ¿Por qué? Aprendemos de aquí que la forma en que esto lo trae Masejet Brajot, trae este concepto, que cuando uno tiene un sueño, es importante ir a presentárselo a alguien para interpretarlo, a alguien que tenga una interpretación positiva. ¿Por qué? Porque lo que sea que se interprete se puede cumplir. Fíjense lo que pasó. Viene Yosef y dijo de un sueño. El sueño, todos entendieron que el sueño significaba que él iba a ser un regente. Podría ser un regente como rey o como un tirano, pero iba a regir. ¿Y los hermanos qué decidieron interpretar? Tirano. ¿Y qué pasó? Tirano, fue tirano. Notable. Segundo concepto interesante de la parashá. Una cosa con la interpretación de sueños. Vamos a hablar también, yo sé que hablaron un poco de interpretación de sueños, pero vamos a tocar el tema cuando venga para allá Miketz. ¿Ok? Ok. Entonces, primer sueño, va a gobernar. Segundo sueño, ¿de qué se trata? Las estrellas, el sol y la luna se posternan ante la estrella de Yosef. Jacob hace una cosa muy extraña. Dice, voy a tratar de calmar los ánimos haciendo pequeílu que pienso mal de Yosef. Y le dice, ay, qué clase de sueño raro y tonto tuviste. ¿Acaso tu mamá está viva para que pueda venir a posternarse ante ti? ¿Qué es lo que dijo Jacob? Primero que nada, todo el mundo se va a posternar ante ti. También yo. La única parte en la que la cosa no funciona es con tu mamá, pero el resto probablemente tienen razón. De llamar a la Davar, dice, así termina la primera alía. Él se quedó con la idea. De alguna forma esto va a pasar. Que todos vamos a tener que hacer qué. Porque en el primer sueño ya estaba que iba a ser el que iba a regir. En el segundo sueño, ¿qué es lo que viene a mostrar el segundo sueño? No que todos iban a ser regidos por él. Hollywood. Pero hay una forma distinta también de leerlo. Todos iban a reconocerlo como superior.
¿Ok? Porque era... Perdón, ella partió... ¿Sí? ¿Cuál es la cualidad que tenía? Vamos a verlo en el... Un segundo, vamos a verlo en el proceso de la parashá, ¿ok? Porque vamos a verlo cuando llega a la casa de Potifar y después a la cárcel, pasa siempre lo mismo. Y vamos a ver que hay dos tipos de Malhuyot. Y él representa uno de los dos tipos. Y hay otro tipo de Malhut que es el de Yehuda. ¿Sí? Hay Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. El concepto viene de acá. Aquí este es una de las cosas que podemos aprender también de esta parashá. ¿Sí? ¿Cómo va a través? ¿Qué es lo que hace quién a través de él o Jacob? ¿Quién? Porque está el sol y la luna. La luna es la madre, pero la luna está relacionada con la mujer. ¿Ok? Jacob manda a Yosef. Vamos a ver varios temas chiquititos, pero creo que vamos a ir construyendo de a poco, porque esto es una historia de 3 parashiot larga. Vamos a ir construyendo piecitas aquí y allá para que el clímax lo tengamos cuando viene el clímax. Jacob le pide a Yosef que vaya a cuidar a los hermanos, pero fíjense en el lashon curioso del pasuk. Vayomer Israel el Yosef, Alo ajeja roim bishchem, leja ve eshlejeja elehem, Vayomerlo ineni. Este es el pasuk Yud Gimel. ¿Sí? El segundo pasuk después de Sheini. ¿Están conmigo? Le dijo Israel a Yosef: ¿acaso tus hermanos no están pastoreando en Shechem? Anda hacia allá y te enviaré hacia ellos. Y él le dijo: aquí estoy. Ineni, acá estoy. ¿Qué pasó acá? Hay una palabra que debiera llamarles la atención. Vayomer Israel el Yosef, Alo ajeja roim bishchem, leja veishlajaja elehem, Vayomerlo ineni. Alehem. Alehem. ¿No? Vayomerlo, ¿a quién? A Jacob. Jacob Israel. ¿Cuál de los dos? Fíjense lo curioso. Aquí el pasuk hasta aquí venía hablando de quién? De Jacob. Y ahora repentinamente es a Israel. Cuando es Israel, ¿de qué estamos hablando? Recto como tiene que hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Israel, Jacob, sabe, lo vemos en en los pasukim anteriores, que Jacob sabe que los hermanos odian a Yosef. Lo sabe. ¿Cómo lo sabemos? Porque le dijo: qué cosa extraña este sueño, a pesar de que él sabía que hay algo que tenía sentido ahí. ¿Ok? De todas maneras, frente a los hermanos, habló mal del sueño, que era una tontera de Yosef. Lo que implica que lo hizo como una estrategia para que los hermanos lo percibieran mejor. ¿Correcto? No funcionó, pero esa fue su intención. Claramente Jacob sabía, por lo tanto, que necesitaba hacer algo para que los hermanos lo trataran mejor. Ahora viene el mismo Jacob y en un nivel más elevado todavía manda a Yosef a cuidar a los hermanos. Extraño. ¿Por qué lo mandó si sabía que estaban mal, que no lo querían? Pero no entiendo. Si yo tengo 5 hijos, tengo 4, pero digamos que tuviera 5 hijos, a uno de ellos lo quiero más y todo el mundo sabe que lo quiero más. ¿Okay? Y ahora todos van a hacer una tarea y mando al que más
al que yo más quiero y que todo el mundo odia porque yo soy el que más quiero, porque él es el que yo más quiero, y claramente es lo correcto, pero lo curioso es que sea correcto mandar a aquel que todo el mundo odia a supervisar a los que lo odian. Pero si le cambiaron el nombre después de eso. ¿A quién? Implica que... Significa que era lo correcto ¿Qué es lo correcto acá? para lo que se quería lograr. ¿Qué es lo que se quiere lograr? De vuelta, fíjense. Enfrentar la situación es lo que usted está diciendo, Inbar. No, Juan, puede ser. Pero fíjense, no es razonable. Si yo tengo un hijo que el resto odia, no lo mando en una situación... ¿Y por qué lo odian? Porque es el predilecto. No lo mando de vuelta como predilecto a tener una función de predilecto. No tiene sentido. Sin embargo, de alguna forma es lo correcto de hacer. ¿Por qué es lo correcto de hacer? Siempre dice que estaba pegado a Jacob, que ahora se despegara de él, por así decirlo, o sea, que lo mandara, él siempre estaba estudiando, que lo mandaran solo hasta un lugar que se supone que estaba muy lejos, como que se nota como un desapego, por así decirlo. Yo creo que la pregunta, la palabra crítica aquí es ajeja. Vamos a ver a continuación, fíjense. Vayomer lo lechna re'e et shalom ajija. Ajija son tus hermanos. Por favor, anda y mira que estén bien tus hermanos. Segunda vez que usa la palabra hermanos. Ve et shalom atzon. Primero, cómo están tus hermanos. Y después, ve cómo está el ganado. ¿Ok? Vashiveni davar. Y contéstame. Tráeme una respuesta. Vaishlejehu me emek Hebrón. ¿Qué dijimos que es Hebrón? ¿De dónde viene la Shon Hebrón? De Javer, Jibur. ¿Por qué la parashá me cuenta dónde estaban? Porque quería un emek de Amok. Quería un kesher, una conexión profunda. Y fue a Shechem. Porque no me trae el nombre de algo que no importa que esté o no esté. Solamente me trae las cosas que son importantes. ¿Ok? Entonces Akadosh Baruj Hu me pone aquí en el Humash, me dice Hebrón, porque para que yo sepa que estamos hablando de un Jibur. ¿Y de qué tipo de Jibur? Shechem. ¿De dónde viene la palabra Shechem? Como de cercanía. También, mismo concepto. Siempre estamos hablando del mismo tema. Fíjense, fue a buscarlos a los hermanos donde le dijo el papá y estaba dando vueltas porque no los encontraba. Estaba en el campo y no los podía encontrar. Y esta persona extraña en el campo que lo encuentra ahí dando vueltas buscando a los hermanos, le dice, ¿qué es lo que quieres? Y miren, esta es una frase que es muy famosa acá en Israel porque dice, Vayomer etahai anochi mevakesh. ¿Qué significa? A mis hermanos yo estoy buscando. Makabana. De nuevo la palabra hermanos. ¿Qué es lo que significa esto? Desde el punto de vista de Yosef, Yosef sigue queriendo a sus hermanos. Y los está buscando la conexión con ellos, está buscando la cercanía con ellos. La forma correcta de enfrentar la distancia es buscar la cercanía. Eso también se ve después en la parashá de la cárcel. Están sus hermanos encarcelados y él, después de todo lo que pasó, Vamos a hablar mucho de esos temas, pero cuando vengan, después. No ahora. Nada personal, porque me va a enredar el cuento. Dígame. Pregúntale. Él sabía que sus hermanos Lo odiaban. Ujú. pues porque él dijo Shh. Porque es lo correcto. Un profeta que no cuenta su profecía tiene pena de muerte. Y la profecía claramente no fue para él,
fue para los hermanos. Y aquí esto es muy importante. Gracias por la pregunta. El punto crítico aquí es que Yosef sabe que lo que soñó es bueno para los hermanos. Los hermanos lo tomaron y ¿qué hicieron con eso? Lo interpretaron para el mal. ¿Por qué sabe que es así? Porque si no, no se lo hubiese tenido que decir. Y también es bueno el segundo sueño. Para todos. ¿Ok? Vamos a ver en 2 parashot más, 2 semanas más, Blineder, por qué es bueno y cómo funciona este cuento. Vayomete Tahayan Anohime Bakesh. Agidan Ali Efohem Roim. Cuéntame por favor dónde ellos están pastoreando. Y lo mandaron. Y los hermanos lo vieron de lejos, hicieron. ¿Sí? ¿Cuál es el error que cometen los hermanos? ¿Dónde está la raíz del error que cometen los hermanos? Esto va a ser como... ¿Ah? No. Fíjense que Yosef hace lo que el papá le pidió, fue a buscar a los hermanos. ¿Cuándo queda patur de haber cumplido una parte? El papá le pidió 2 cosas, anda a Shem y anda a buscar a tus hermanos. Le dijo 2 cosas, anda a Shem y anda a buscar a tus hermanos. Cuando fue a Shem y buscó a sus hermanos, estaba patur. Sin embargo, él no solo hizo eso, se fue al campo donde sí estaban a buscarlos. Fue más allá. ¿Por qué? Porque quería cumplir con la voluntad del papá a filo que sabía que estaba en peligro. Eso es lo que lo pone en el nivel de Israel, lo correcto de hacer, independiente de que pudiera sonar a que no tiene sentido o que me ponga en peligro. ¿Qué es lo que hizo Jacob cuando se encontró con Esav? No, le mintió. Le dijo, sí, yo te voy a seguir. ¿Se acuerda la semana pasada? Yo te sigo. No, los niños caminan muy lento. El ganado, si lo hago correr, se va a morir. Yo te alcanzo. Yo te dejo escolta, le dijo Esav. No, no es necesario. Nosotros vamos, ningún problema. Esav se fue para allá y él partió para allá. ¿Por qué hizo eso? No fue recto. ¿Por qué no lo hizo? Para protegerse. Yosef no hizo eso. Yosef no hace algo para protegerse, incluso cuando tiene sentido que lo haga, incluso cuando hay un buen argumento para que lo haga, incluso cuando está patur de seguir intentándolo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no se protege? Quiere acercarse a ellos y está buscando la hermandad de ellos. Najón, pero no está tratando de mostrar que él es mejor. Lo que él está tratando de hacer es acercarse a los hermanos, porque los quiere, punto. Independiente que los hermanos no hagan las cosas bien, él quiere hacerlas bien. Eso es lo que lo pone en el nivel de Yosef y de Israel en la comunicación que estamos teniendo. ¿Ok? Los hermanos hacen juicio sobre él. Y Jajamim dicen que hicieron un beidín, mamás un beidín, y lo juzgaron para matarlo. ¿Por qué? Caja, eran tzadikim, lo que fuera que sea, decidieron que había que matarlo. ¿Por qué decidieron que había que matarlo? ¿Cuál fue la película que vieron? Más o menos. Muy bien, muy bien. Pensaban que él era como que el malo, por así decirlo. Ok, era como el que había que dejar afuera. Y por lo tanto, ¿y por qué era? A Esav no lo mató nadie, a Ismael no lo mató nadie. ¿Por qué a este había que matarlo? Eso está por debajo. Vamos a ver por qué. ¿Por qué no? No. ¿Por qué va a tener que estar debajo?
Ahora él es el primogénito de Rachel. Entonces tiene derecho a primogenitura por el lado de Rachel. Pero ellos también tienen derecho, quizás es un celos de política. O sea, no es que No, aquí no es un tema de política. ¿Ok? No hay política de por medio. No. Votaciones, Calpiot, BKL, que no es el punto. No. Perdón, me llamó la atención que usara la palabra Bijlal, como que. Además no. siendo el favorito, no podemos matar. El problema es que Jacob había decidido que él iba a ser el líder. Y si el líder es el malo, hay que sacarlo. En el fondo, no hay nada más. Imagínense lo siguiente. Si Jacob, perdón, no Jacob, si Itzhak hubiese escogido a Esav como lo escogió y hubiese resultado, efectivamente le da la primogenitura. El tipo era un asesino, un ladrón, un mujeriego. ¿Correcto? El futuro de la humanidad dependía de quién? De un asesino, un ladrón, un mujeriego, un idólatra. En esas condiciones, había que matarlo, Ulay. Pero Baruch Hashem, Rivka hizo lo que hizo y Jacob recibió la primogenitura. O sea la braja. ¿Entienden? ¿Qué es lo que hacía Esav, que era increíble y que nosotros tenemos que aprender de él? Kibud Advaem. ¿Y qué es lo que hacía? Preguntas que eran falsas. Hacía que Ilu, que era un excelente alumno y era brillante, era mucho más inteligente, dicen Hazal, dice que es mucho más inteligente Esav que Jacob. ¿Ok? ¿Quién era más inteligente en la generación de los Shvatim? Yosef, era el más inteligente. Y se hacía el tzadik, porque iba a contarle lo que estaba mal de estos a Jacob. Hacía exactamente lo mismo que hacía Esav. ¿Ok? Y la parte mala es que él sí estaba recibiendo la primogenitura real, concreta, el liderazgo. Entonces era mucho más peligroso que Esav. Y Jacob, que es lo que no se había dado cuenta. Entonces, ¿qué? Había que sacarlo de la película. Había que encargarse de él. ¿Sí? Como en la cosa nostra. Había que terminar con él. Tanto que después de que lo metieron al pozo, ¿qué hicieron? Una seudat mitzvah. Se sentaron a comer pan para festejar que habían hecho un juicio y el juicio era correcto. Mientras él gritaba pidiendo ayuda, ellos estaban comiendo alegres porque había hecho un juicio sobre él correcto, que había que matarlo. Como Jacob no suspendía el juicio. Lo que hizo Rubén, cuando hicieron el juicio para matarlo, Rubén dijo, no podemos matarlo, es un hermano, no podemos hacerlo, pero entonces nosotros no podemos matarlo, entonces vamos a tirarlo al pozo. ¿Y el pozo qué es lo que tenía? Serpientes y alacranes. Así que nosotros no lo matamos, lo mata la naturaleza, no pasa nada. Nosotros no hicimos nada, fue Hashem. Porque es más peligroso porque ya tiene el Malhut. Porque Jacob le dio el liderazgo. La que una. No es que era malo. Los hermanos pensaron que era el malo, como ella dijo. Porque igual que porque hacía la Yonarra. Pero después dice esto fue para salvar los irmãos y devolverlo a su padre. Najón. Sí. Entonces no era para dejar la naturaleza matar. Pero lo que dice ahí es que lo pusieron en un bor rek en bomaim, un pozo vacío que no tiene agua. Rashi pregunta ahí mismo, ¿cómo un pozo vacío que no tiene agua? Si está vacío, no tiene agua. Si no tiene agua, está vacío. ¿Por qué me dice pozo vacío que no tiene agua? Porque agua no tiene. ¿Qué es lo que sí tiene? Alacranes y serpientes. Eso es lo que dice Rashi Beforash. ¿Por qué? Hace un dibujo que era el pasuk. Pero entonces desconfiaron de su padre. Sí. Pensaron que ellos tenían razón. Más que Jacob. Y que Yosef también, obviamente. ¿Ok? Pero entonces hay una contradicción, ¿no? ¿Cuál? Porque dije que
Cuando volvió. Rubén sabía que lo iban a poner en el pozo y no sabía lo que iba a pasar, pero quería salvar al hermano, por lo menos de que lo mataran. Solo que Rubén se fue. Dice el Midrash que era el día en el que él hacía tajanún, hacía selijot, porque él había cometido un error. ¿Cuál es el error que cometió Rubén? Cuando murió Rachel, tomó la cama de la concubina de Lea, Zilpa, y la puso, me parece que era Zilpa, y la puso al lado de la carpa, la acercó a la carpa de Jacob. Entonces, él que se metió en, ¿sí? Lo que dice la parashá, se metió en la cama de Jacob, Macabana, él decidió quién tenía que estar más cerca de Jacob y quién no. Y eso es una cosa que no es parte de su reshut. Y como líder, se metió en algo instintivamente, sin preguntarle al papá, donde no tenía ningún derecho a meterse. Por eso perdió la primogenitura. O sea, Por ser demasiado impetuoso. Vamos a verlo en Vallejí. ¿Sí? Se murió Rahel, entonces él quiso como reemplazar a Rahel. No, había 4 mujeres. ¿Sí? Estaba Lea, Zilpa, Bilhá. Rachel se había muerto. Así que quedaban 3. Resulta que la concubina de Rachel, Bilhá, puedo tenernos cruzados, no, los nombres no son los míos, pero la concubina de Rachel, él la dejó más lejos que la concubina de Lea, porque eso fue el Heshbon que él hizo, Rubén, y eso no puede meterse porque no tiene nada que ver con él, tiene que ver con Jacob. Entonces se metió en algo que no correspondía. ¿Por qué? Porque tenía ganas, Keilu, ¿ok? Lo curioso es que no vieron que no lo mató. El pozo no lo mató. ¿Por qué no lo vieron? Que en el fondo les dolía. Porque uno ve lo que quiere ver. ¿Se acuerdan de eso? Porque uno ve lo que quiere ver para que la imagen que uno tiene sea coherente. Rubén fue a hacer selijot porque había cometido la transgresión, estaba haciendo teshuvá, hizo teshuvá de su transgresión, pero cuando volvió, los hermanos ya habían vendido a Yosef. Estamos cortos de tiempo. Voy a hacer una pequeña explicación más cortita y vamos a parar. El próximo concepto que quiero que vean es el concepto de Kedushá. El concepto de Kedushá parece muy curioso acá en la parashá. En la historia de Yehudá y Tamar, está todo el proceso, ya lo comentamos un poquitito cuando estábamos hablando de las hijas de Lot. Esto, en paralelo a que pasa una cosa por un lado, pasa otra por otro. ¿Se acuerdan? Lo que está pasando aquí es la construcción del proceso de el Mashiach. ¿Por qué el Mashiach tiene que ser el Mashiach de David y no el Mashiach de Yosef? Yosef era más elevado que Yehuda. Tendría que haber sido el Mashiach de Yosef, ¿o no? Fíjense en la historia de Yosef. Excepto con los hermanos, por el error que cometió Jacob, en todos los lugares donde Yosef estaba, subía la cabeza. En todas partes donde llegaba, lo ponían de rey. Yehuda, ¿cómo es rey? Por las armas. Él lucha, tiene derecho, la gente lo asigna rey, pero es para pelear. Yosef no necesita pelear. La gente le asigna el poder y él sube solo. Es Najón. No tengo ninguna duda, justamente la pregunta que estoy haciendo. La pregunta es por qué Akadosh Baruj Hu escogió a Yehudá como la fuente del Malhut, del reinado, y no escogió a Yosef. Yosef es más elevado que Yehudá, y donde sea que llegaba, lo ponían de rey. ¿Cómo no tenía que esforzarse? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que es mejor? ¿Qué es lo que es el Malhut? El Malhut es que los súbditos le entregan el reinado a alguien. Viene Yehudá y lo hace para pelear. Yosef no necesita ni pelear.
La gente está tan de acuerdo con él que él, Zorem, ¿cachai? Como va derechito, no tiene ninguna necesidad. Nadie peleó con Yosef en ninguna parte, excepto los hermanos. ¿Correcto? Es más elevado Yosef. ¿Por qué el Mesías no viene de Yosef? ¿Por qué necesita las cualidades? ¿Cuál cualidad de Yehudá es más importante que ser el tzadik? Que era el tzadik. El único de todos los patriarcas al que llamamos el tzadik es Yosef. ¿No hubiese sido razonable que el tzadik sea el que dirige el cuento? No. Y Yehudá, fíjense lo que hizo. Se casó con una mujer que no era cananí, ¿no? ¿Y cómo era la imagen de las canaaniot para los patriarcas? No muy buena. ¿Correcto? Él sacó provecho de la venta de Yosef. Lo que dijo es, ¿qué sacamos con venderlo? ¿Qué ganamos nosotros con matarlo? Mejor vendámoslo. O sea, sacó provecho. Hay alguien a quien le quieren meter a la cárcel por sacar provecho. ¿Qué hilo? ¿Jon? No solo eso. Le entregó una mujer a su hijo. El hijo se murió. Segundo hijo se murió. ¿Qué hizo? Le mintió a la mujer. No solo eso. Se le murió la mujer y fue a estar con una prostituta. Tamar se relacionó, se vistió y se disfrazó de prostituta para que él fuera a estar con ella. Y él fue. Súper elevado el tipo, súper elevado. Pero hizo una cosa muy buena. ¿Qué hizo? Muy bueno. No. Lo muy bueno que hizo en esta parashá es que dijo, ella es mejor que yo. Ella es más tzadeket que yo. Cuando Tamar estaba embarazada de él y él mandó matar a Tamar por haber traicionado el hecho que era parte de la familia. La mandó matar. Pues Srefá, que es la peor muerte. Quemada, claro. La mandó a quemar. Cuando la estaban llevando a quemar, pescó ella el báculo de ellos, el cetro, y los anillos, los sellos y qué sé yo de Yehudá, y se los mandó a Yehudá y dijo, para que sepas de quién es el hijo. Si tú no dices nada, yo muero, tranquila, no hay ningún problema. Si tú avisas, es cosa tuya. Y él contestó, y tzadeket mimeni. Ella es mejor, más tzadeket que yo. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo Yehudá? Aceptó que él no era el mejor y quiso mejorar por humildad. La gente se puede relacionar con un Yehudá. Es muy difícil relacionarse con un tzadik. Porque uno lo siente, de hecho uno lo puede ver, y voy a hacer una comparación que no es muy linda, digamos, pero uno lo puede ver mucho en el comportamiento de la gente goy. Cuando tienen un sacerdote de algún tipo, los cristianos, los musulmanes, lo que fuera, está como en otra rama, en otro nivel, completamente distinto. Está la gente como nosotros y están los sacerdotes, de cualquiera que sea el culto. ¿Correcto? No aspiran ser de esos. Eso es lo que pasa con el tzadik. La gente se asocia con el tzadik para servirlo, pero no para convertirse en tzadik. ¿Vieron la cantidad de gente que ayudaba a cualquiera de los rabanim grandes, o que ayuda hoy a cualquiera de los rabanim grandes? Todo el mundo quiere ayudarlo y estar cerca. ¿Cuántos de esa gente están dispuestos a hacer el esfuerzo de convertirse en tzadik? Nadie. Es mucho más fácil relacionarse con un Yehudá, identificarse con Yehudá, que identificarse con Yosef. Por eso Yehudá es el que lidera. ¿Okay? Ahora yo les iba a hablar de Kedushá, un segundo. La palabra que usa la parashá para hablar de prostituta, ¿cuál es? Usa dos palabras. En las primeras dos veces dice Kadeshá, de la Shon Kadosh, es decir, santidad. No sirve la santidad para poder traducir esta palabra. Sí, eso una vez Nosotros ya lo conversamos una vez, yo creo, no estoy seguro. esta ¿Sí? parte tiene una función especial. Que tiene una función especial.
ella sabía y se dedicó a la función que ella quería tener. Ahora, como prostituta, tiene una función específica. También ese es el concepto de Kedushá. Lo hablamos, no creo que haya estado... Sí, lo desarrollamos, no sé si lo desarrollamos completo el concepto, pero existen dos conceptos de Kedushá. El concepto de santidad y el de Kedushá. Nosotros trabajamos solo con Kedushá. La santidad no tiene sentido. La santidad es que nos distinguimos, separamos del mundo para poder tener un nivel espiritual más elevado. La Kedushá es que usamos el mundo para tener un nivel más elevado. ¿Ok? Son dos cosas completamente distintas. La santidad lleva a la destrucción. La Kedushá lleva a la construcción de forma natural. ¿Ok? Me pasé 10 minutos, así que las voy a dejar tranquilas. La próxima semana seguimos. Dígame. ¿Qué? ¿Cómo faltó mucho? ¿Qué faltó? O sea, la conexión en sí se acaba hasta que yo sé Sí, yo sé. interpretar.